El sol texano apenas comenzaba a ocultarse, tiñendo de oro naranja el tramo llano de la autopista que atravesaba el tranquilo pueblo de Belmore, cuando el agente Mark Daley avistó una vieja camioneta verde sin una luz trasera entrando en una gasolinera en la carretera del Condado 12. No necesitaba una razón para detener a nadie a esa hora del día. La mayor parte de la acción en Belmore provenía del aburrimiento. La conductora era una mujer latina con aspecto de mediana edad o mayor. Vestía pantalones caqui sencillos y un polo negro fajado. No parecía nerviosa, ni sonreía. Llevaba el pelo recogido en un moño ajustado al estilo militar, y sus ojos se encontraron con los de él con la inquietante calma de quien no se inmuta ante las luces intermitentes. Licencia y registro, ladró Daley, asomado a la ventanilla abierta. Le entregó una identificación militar plastificada. No una licencia de conducir. No era el tipo de identificación que a los policías de pueblos pequeños les gustaba recibir. «Esto no es válido para conducir», dijo. Ella no dijo nada. Yo solo lo observaba. «¿Nombre?», preguntó. Silencio. Dio la vuelta a la identificación. «Cortez, Valeria...» «¿Qué es esto?», una vieja placa del ejército. «¿Está caducada?», preguntó, repentinamente desconfiado. «¿Qué hace aquí, señora?». Ella dijo, «Estoy en transición entre bases», con voz mesurada. «Quiero continuar mi viaje ahora». Eso irritó a Daley. «No me hable como si trabajara para usted», espetó. «No lleva uniforme. No está en ninguna base ahora. Está en mi ciudad». En cuestión de minutos, la situación se intensificó. Ella se negó a salir del vehículo sin dar explicaciones. Llamaron a una unidad de refuerzo. Cuando Daley le dijo al segundo agente, un novato llamado Tyler, que la esposara por obstrucción, dio la impresión de no estar seguro. Tyler dudó, pero Daley agarró la manija de la puerta y la abrió de golpe. «Salga o me obligarán a salir». Ella salió, lenta, deliberada, pero solo dijo, «Le aconsejo que no proceda con este arresto». «Ah, ¿ahora me estás aconsejando?», rió Daley, poniéndole las muñecas tras la espalda y apretándole las esposas. «¿Qué eres? Una especie de abogada de YouTube». No se inmutó, ni siquiera con la mejilla apoyada en la capucha. «Me llamo General Valeria Cortez del Ejército de los Estados Unidos. Invoco mi derecho a una llamada». Daley rió con más fuerza tras una breve pausa. «Sí, y yo soy el Capitán América». La novata parecía inquieta. Daley la arrojó al asiento trasero. «Espero que te gusten las barras de acero, general». Siguió los mismos procedimientos que los demás sospechosos de la comisaría. Su teléfono estaba guardado en una bolsa de pruebas. No reconocieron la insignia especial de su identificación militar, que tenía la frase nivel de acceso del Departamento de Defensa, TS-SCI, impresa con tinta federal fina. Era un pueblo demasiado pequeño para saber qué significaban esas letras. El oficial Daley sonrió al pasar junto a ella mientras la llevaban a la celda. «¿Sigues pensando que una llamada te va a ayudar?». Se giró lentamente. «Sí». «¿Crees que a tus amiguitos del ejército les importa que te hayan detenido?». «Sí». «Bueno, ¿no están aquí?». Hizo una pausa, con voz firme. «Todavía no». Poco después de medianoche, la recepcionista nocturna, una soñolienta empleada a tiempo parcial llamada Rande, por fin la dejó hacer su única llamada. Valeria no lo dudó. Marcó un número seguro de memoria, recitó un código de autorización de 8 dígitos y dio una sola instrucción. «Contacten a Evelyn Brooks. Díganle que Cortez ha sido detenida en Belmore, Texas. Arresto sin orden judicial. Preparen la extracción». Rande no sabía si preocuparse o divertirse, pero en 15 minutos el teléfono principal de la comisaría empezó a sonar. Ni una, ni dos, sino una y otra vez. A la cuarta llamada, el jefe de policía ya había sido citado desde su casa. A la sexta, el Pentágono había confirmado su estado de servicio activo. A la séptima, un enlace militar federal solicitó una explicación inmediata de por qué un mayor general en funciones había sido arrestado sin causa. El oficial Daley, al darse cuenta de que no se trataba de un caso cualquiera, intentó restar importancia a todo, considerándolo un malentendido. Pero Valeria no alzó la voz, no rogó, no suplicó. Simplemente esperó, porque sabía que el poder no gritaba. El poder esperaba hasta que todos los demás se dieran cuenta de que ya iban 2 pasos por detrás. Y en esa diminuta celda de una comisaría atrasada, mientras el aire acondicionado zumbaba y los insectos nocturnos chillaban tras las ventanas polvorientas, Valeria Cortez cerró los ojos, no por miedo, sino calculando, porque cuando saliera el sol,
También saldría el infierno. El sol ni siquiera había tocado el horizonte cuando el jefe Brenner irrumpió en el departamento de policía de Belmore, con el rostro enrojecido y la camisa media abotonada, el teléfono aún en la mano de la última llamada que no podía permitirse ignorar. Y lo primero que le dijo el oficial Daley fue: «¿Qué demonios has hecho?» Daley, todavía tomando café y apoyada en el mostrador de fichaje como si fuera otra tranquila mañana de jueves, parpadeó perezosamente. «¿De qué está hablando, jefe?» Brenner le puso la pantalla del teléfono en la cara, una solicitud de devolución de llamada del Pentágono, marcada como urgente. «Fichaste a una general. Una maldita general en activo». Daley, ahora a la defensiva, murmuró. No tenía la identificación correcta. No respondía a las preguntas. Se comportaba como si estuviera por encima de la ley. Brenner gruñó. «Eso es porque está por encima de tu nivel salarial». Valeria Cortez, por otro lado, estaba sentada erguida en el borde del banco con las manos cruzadas pulcramente en el pasillo de la celda. Su comportamiento era más propio de una sesión informativa estratégica del Pentágono que de una cárcel municipal. La secretaria nocturna, grande, había dejado de fingir que archivaba papeleo y ahora la observaba en silencio, intentando entender por qué esta mujer, sin abogado, sin alzar la voz y sin oponer resistencia, proyectaba más control sobre la estación que el propio jefe. Arriba, la tensión se extendía. La primera llamada de prensa llegó antes de las 6 de la mañana. Un periodista había sido avisado, probablemente por alguien en DC, y quería confirmar si el departamento de policía de Belmore realmente había detenido a una oficial militar latina por motivos cuestionables. Luego llegó el correo electrónico, a la atención del jefe Daniel Brenner. «Soy la teniente coronel Kim Dorsey, Asuntos Legales del Ejército de los EE. Por favor, confirme de inmediato el estado de custodia de la mayor general Valeria Cortez. Se le aconseja que la libere o se enfrentará a una orden judicial federal». Las manos de Brenner temblaron ligeramente mientras se secaba la frente. «Sáquela de esa celda, ahora mismo», le espetó a Daley. Pero cuando llegaron, Valeria estaba frente a ellos, completamente serena, mirándolos a la cara. «Antes de que me quiten las esposas», dijo con silenciosa fuerza, «quiero que el oficial Daley explique, delante de su superior, por qué me arrestó». «Estabas obstruyendo», comenzó Daley, pero Brenner lo interrumpió. «Mark, cállate». No respondió a las preguntas. No tenía licencia de conducir. «Te dio una identificación militar», rugió Brenner, «la cual ni siquiera reconociste. Eso es un error de alto nivel». «Pero no cooperó», insistió Daley, subiendo el tono. «Tenía mala actitud». La voz de Valeria rompió la tensión. «No tuve mala actitud, agente. Tenía disciplina». Dio un paso al frente con valentía. «Basándose en mi nombre, mi rostro y mi silencio, me juzgaste. Y olvidaste hacerte la pregunta más importante del servicio uniformado. ¿Y si no soy enemigo?». La sala quedó en silencio. Brenner se dio la vuelta, mascullando maldiciones en voz baja, y volvió a llamar a Washington DC, intentando arreglar la forma más limpia de enterrar este incidente. Sin embargo, era demasiado tarde. El Pentágono estaba observando. El Washington Post acababa de retuitear el informe inicial. Llegaron más llamadas. El fiscal local requería una reunión informativa. Asuntos Legales revisaba el expediente personal de Daley. Mientras Brenner firmaba la orden de liberación oficial, Valeria se inclinó ligeramente hacia la empleada y le pidió con calma que le devolviera sus pertenencias. «¿Quiere que la lleve, señora?», preguntó Brenner, intentando rescatar algo. «No», dijo, abotonándose el cuello. «Esperaré a mi gente». Cuando salió a la luz de la mañana, una camioneta negra mate se detuvo en cuestión de minutos. De ella salió una mujer elegantemente vestida con un traje azul marino a medida, la mayor general Evelyn Brooks. No dijo ni una palabra. Simplemente se acercó, abrazó a Valeria una vez, con firmeza, y se giró hacia la estación con ojos como espadas desenvainadas. «¿Es este el lugar?», preguntó. Valeria asintió una vez. Evelyn sacó su teléfono y marcó un número. «Sí», dijo. «Procedan con la revisión interna. División de Derechos Civiles. Preparada Asuntos Públicos del Ejército». Los oficiales que observaban desde la comisaría no pudieron oír sus palabras exactas, pero reconocieron el tono. Algo más grande que todos ellos acababa de comenzar. La mujer de la que se burló, esposó y despidió no fue un error, comprendió el oficial Daley, de pie al fondo de la sala, atónito.
Era un ajuste de cuentas. Carla Méndez, una defensora pública novata, encontró un mensaje críptico en su bandeja de entrada al otro lado de la ciudad, en el polvoriento juzgado donde Valeria pronto comparecería para declarar. Se le ha asignado una nueva clienta. Trátela con cuidado. Está a punto de descubrir lo que es el verdadero poder. Eran poco más de las 8 de la mañana cuando Carla Méndez, la defensora pública más joven de la rotación del condado, entró apresuradamente al juzgado con 2 cafés en la mano y sin la menor idea de que su mañana sería algo más que rutinaria. Pero en cuanto vio el expediente de admisión de su nueva clienta, todo se inclinó. Valeria Cortez, sin antecedentes, 47 años, ocupación indicada, ejército de... y debajo, una fina nota adhesiva, manejar con cuidado. Interés federal confirmado. Carla levantó la vista. La mayoría de sus clientes luchaban por mantenerse a flote y carecían de la atención de alto nivel de Washington. Dejó el café, se alisó la chaqueta y entró en la sala de entrevistas. Se encontró con una mujer sentada, erguida, tranquila y completamente sin esposas, flanqueada por una silenciosa escolta militar. No guardias, sino oficiales, ambos con uniforme de gala, de pie como estatuas. «Señora Cortez», dijo Carla, pero la mujer se levantó y extendió la mano con calma. «General Cortez», dijo, «pero Valeria me servirá por ahora». Carla estrechó la mano lentamente, intentando no dejar traslucir sus nervios. «Soy tu abogada asignada. No necesitaré defensa», interrumpió Valeria con suavidad. «Pero si necesito que me escuches». Los siguientes 10 minutos transcurrieron como una sesión informativa clasificada. Nombres que Carla solo había visto en titulares, operaciones ocultas bajo siglas, premios entregados a puerta cerrada, y Valeria lo expuso todo sin alardes, solo con claridad. «Me confundieron con un problema», dijo. «Ahora pretendo convertirme en un espejo». Carla preguntó con cautela, «¿Quieres que este caso se desestime discretamente?» La mirada de Valeria se agudizó. «Quiero que se escuche». Al otro lado del pasillo, los periodistas ya se estaban reuniendo. El Washington Post había publicado una noticia de última hora sobre una general latina detenida en Texas por negarse a identificarse y las redes sociales habían estallado en debates, acusaciones y apoyo. Las furgonetas de noticias se alineaban en la calle para la hora programada para el inicio de la audiencia. Dentro de la sala, el oficial de la ley estaba sentado 2 filas atrás, con los hombros erguidos y el uniforme más ceñido que nunca, intentando fingir que la atención no se centraba en él. El juez, Harold Lindstrom, no era ajeno a las polémicas mediáticas, pero incluso parecía nervioso cuando Valeria entró en la sala, no esposada, ni vestida de naranja, sino con su uniforme militar completo, pulcro y poderoso, con medallas reluciendo como testigos mudos de cada batalla que había librado, y ninguna de ellas estaba en suelo estadounidense. La multitud dejó escapar algunas exclamaciones. El alguacil anunció su nombre con un énfasis inusual. El juez Lindstrom la miró por encima de sus gafas y preguntó, «¿Está preparada para declarar, general?» «Sí». Carla se levantó, pero Valeria le tocó el codo suavemente. «¿Permiso para hablar en mi nombre?» El juez dudó y asintió. Lo que siguió no fue una súplica, sino una declaración. Valeria empezó con los hechos. La parada, el arresto ilegal, la presunción de criminalidad basada en su silencio y su piel. Pero luego se adentró en algo más profundo. «He estado en países donde se teme a la ley porque es violenta. Nunca pensé que sentiría ese miedo aquí, con el uniforme que juré proteger. Me entrenaron para mantener la calma, para evaluar y para sobrevivir, no por ser culpable. En cambio, me callé. No ocultaba quién era. Estaba esperando a ver quién era usted». Todos en la sala estaban absortos. Los periodistas garabateaban frenéticamente. Carla observaba, asombrada. Incluso el juez se recostó, visiblemente conmocionado. «No exijo un trato especial», dijo Valeria. «Solo pido que dejemos de decidir quién merece dignidad por su aspecto, su forma de hablar o el nombre que aparece en su identificación». Daley se removió incómodo en el asiento trasero, sudando profusamente bajo el cuello de la camisa. Cuando Valeria terminó, el silencio fue absoluto. El juez la miró un largo instante y luego se volvió hacia Carla. «Abogado, ¿algún otro comentario?» Carla se puso de pie. «No, su señoría. El general ha dicho todo lo que este tribunal necesitaba oír». El juez asintió una vez y ordenó el receso. Afuera, el mundo esperaba. Cámaras, micrófonos, titulares en ciernes. Y en ese momento,
Con la bandera a sus espaldas y su voz aún resonando en las paredes, Valeria Cortez no era solo una general, era una advertencia. Para todos los que pensaban que el poder se veía de cierta manera, sonaba de cierta manera o respondía de cierta manera. Había esperado en silencio, y ahora su silencio había hablado más fuerte que cualquier sirena. A media tarde, el aire en Belmore se sentía electrizado, no por el calor, sino por la corriente de algo mucho mayor de lo que el pequeño tribunal podía contener, y comenzó con la llegada de 3 camionetas negras del gobierno que se detuvieron en la acera del tribunal en perfecta formación, oscuras, relucientes y silenciosas, como nubarrones rodando sobre el asfalto. Las puertas se abrieron simultáneamente y salió una delegación que nadie en Belmore había imaginado presenciar en persona. El coronel James Reddick, un hombre estoico y de hombros anchos, con uniforme completo y racimos plateados en sus charreteras, 2 oficiales legales del Pentágono, impecables en trajes, y la mayor general Evelyn Brooks, con expresión indescifrable bajo sus gafas de sol de espejo. La sala apenas se había recuperado del discurso anterior de Valeria Cortez, pero ahora la presencia de tan altos mandos militares hacía que los susurros rebotaran por los pasillos como balas. El juez Lindstrom, tras haber sido informado 10 minutos antes de su llegada, se alisó la toga y se ajustó la corbata 3 veces seguidas, sabiendo que esto no iba a ser un procedimiento rutinario. Ya no. Afuera, los periodistas se apinaban. Dentro, el oficial de la ley permanecía sentado rígidamente detrás del estrado de representantes de su departamento, intentando aparentar serenidad mientras el coronel Reddick se acercaba al hemiciclo y saludaba a Valeria Cortez con solemne precisión. Ella le devolvió el saludo sin dudarlo. ¿Permiso para dirigirse a la sala?, preguntó. El juez parpadeó y asintió lentamente. «Concedido». Reddick se giró hacia la sala. En nombre del Ejército de los Estados Unidos y del Departamento de Defensa, reconocemos que Mayor General Cortez fue detenido sin causa, en violación directa de las protecciones del Título 10, y estamos preparados para aplicar sanciones federales si este asunto no se rectifica de inmediato. Colocó un documento en el atril del tribunal. Este es un aviso formal del Pentágono. Si las autoridades locales no pueden garantizar la seguridad y la dignidad de nuestros oficiales superiores, se les retirará la jurisdicción y el proceso se elevará al nivel federal. El mazo de Lindstrom se cernía, inseguro. «Coronel». «Señor», interrumpió Reddick con suavidad, «esto no es una amenaza. Es un trámite. Pero no permitiremos que uno de los nuestros sea humillado públicamente sin consecuencias». El juez tragó saliva. Los periodistas garabateaban más rápido que nunca. Carla Méndez, sentada junto a Valeria, intentó mantener la calma, pero tenía los ojos muy abiertos, no por miedo, sino por asombro. Evelyn Brooks dio un paso al frente, quitándose las gafas de sol. «Permítanme ser claro. No estaríamos aquí hoy si esto le hubiera ocurrido a un general blanco con un nombre como Harrison o Whitaker. Esto sucedió porque Valeria Cortez es una mujer de color que guardó silencio el tiempo suficiente para ser subestimada. Ese silencio se acabó». Al otro lado de la sala, el rostro de Daley se sonrojó. «Objeción», murmuró débilmente el abogado de su departamento, pero la energía en la sala había cambiado por completo. El juez miró hacia la salida, como si deseara poder alejarse. «Creo», dijo con cautela, «que este asunto merita un sobreseimiento y una revisión completa de la conducta del departamento». Valeria se puso de pie lentamente. «Me gustaría que se hiciera pública una declaración formal», dijo. «No solo un sobreseimiento, sino un reconocimiento». Lindstrom asintió de nuevo. «General Cortez, tendrá eso. Este tribunal lamenta profundamente lo ocurrido». Al desestimarse oficialmente la audiencia y borrarse los cargos como tiza bajo la lluvia, Valeria caminó por el pasillo central con la frente en alto, mientras la sala se abría para ella como si fuera de la realeza, pero no por derecho propio, sino por autoridad ganada. No se regocijó. No habló. Simplemente caminó, con el peso de cada mujer uniformada que haya sido silenciada, sobre sus hombros como medallas inamovibles. Afuera, un reportero gritó: «General Cortez, ¿algún comentario?». Se detuvo en las escaleras del juzgado, flanqueada por Brooks y Reddick, con la bandera de Texas ondeando al viento junto a la bandera de las barras y las estrellas. Declaró: «Sirvo a esta nación, incluso cuando se olvide de quién soy». Todas las cámaras del estacionamiento captaron el momento, y en menos de una hora, estaba en CNN, BBC, Twitter y reproduciéndose en bucle en salas militares de todo el mundo. El oficial de la ley permaneció inmóvil dentro del juzgado antes de darse cuenta de que el arrogante uniforme que vestía acababa de ser eclipsado, no por la fuerza, sino por el honor.
Su destino ya no estaría en manos de los líderes locales, sino en un lugar mucho más frío y poderoso, Washington. El eco de las botas sobre el mármol pulido llenó la rotonda del salón conmemorativo de guerra de Fort Campbell 3 días después, mientras cientos de militares, veteranos, oficiales legales y funcionarios del Pentágono se reunían para lo que se anunció formalmente como un simposio de integridad del liderazgo. Pero todos en la sala sabían por qué estaban allí, para escuchar a la general Valeria Cortez. El incidente en Belmore había dejado de ser un error local, se había convertido en un símbolo. Una conversación nacional sobre los prejuicios en el uniforme, el poder bajo presión y lo que significaba llevar estrellas en el hombro como mujer de color se desencadenó gracias a su serena resistencia y compostura ante la injusticia. Arresto en la manera en que se comportó en esa sala. El evento fue transmitido en vivo, con periodistas apostados en la pared del fondo como centinelas. Carla Méndez, recién invitada por la Oficina de Asuntos Legales del Ejército, estaba sentada en primera fila, todavía tratando de comprender cómo había pasado de defender a ladrones de tiendas a saludar a generales. A su lado estaba el coronel Reddick, con los brazos cruzados sobre el pecho. Las líneas duras de su rostro se suavizaron solo cuando Valeria subió al podio. Vestida de nuevo con su uniforme completo del ejército, con las águilas plateadas reluciendo, Valeria se detuvo ante el micrófono. La sala se sumió en un silencio reverente, no forzado por la formalidad, sino por la seriedad de quien había demostrado ser. Hace 3 días, comenzó, con la voz como acero envuelto en terciopelo, estuve en una sala del tribunal esposada por nada más que estar callada y bronceada en el lugar equivocado en el momento equivocado. Las palabras quedaron allí, nítidas e imposibles de suavizar. El hombre que me arrestó llevaba una placa que no entendía. Él creía que su autoridad provenía de su poder de control. Pero la verdadera autoridad, continuó, recorriendo con la mirada el pasillo, no proviene de lo fuerte que hablemos ni de lo rápido que desenvainemos las armas, sino de la atención que brindamos antes de actuar. Algunas cabezas asintieron lentamente. Ella insistió. He comandado unidades de combate. He enterrado soldados. He recibido llamadas de madres que preguntaban por qué sus hijos no volvían a casa. En cada uno de esos momentos mantuve la calma, no porque me sintiera tranquila, sino porque otros necesitaban que la estuviera. Su voz tembló ligeramente, no por debilidad, sino por el recuerdo. Pero nunca imaginé que necesitaría esa misma calma mientras me empujaban contra una capucha en mi propio país. Se agitaron murmullos. Carla tragó saliva con dificultad, parpadeando para contener el escozor en sus ojos. No estoy aquí para exigir disculpas, dijo Valeria, alzando la voz con la pasión de 1000 verdades no dichas. Estoy aquí para exigir que se me recuerde. Que lo que me sucedió se recuerde la próxima vez que despidan a una mujer, la próxima vez que juzguen a un latino antes de leer su currículum, la próxima vez que alguien confunda silencio con sumisión. Como si todos en la sala hubieran estado esperando permiso para sentir, la efusión de aplausos comenzó lentamente al principio y luego se intensificó. Todos llevamos algún tipo de uniforme, añadió, con tono más suave. Algunos llevan el rango, otros cicatrices. Pero todos significan algo, y deben ser reconocidos antes de ser juzgados. Al alejarse del podio, la ovación de pie llegó como una ola. El coronel Reddick saludó. Evelyn Brooks, esperando entre bastidores, esbozó una sonrisa poco común. Incluso los generales más curtidos tenían lágrimas brillando en sus pómulos. Pero Valeria no levantó las manos ni hizo una reverencia. Simplemente asintió una vez y luego salió del escenario, no como alguien que intenta inspirar un movimiento, sino como alguien que había vivido la razón por la que era necesario. Carla se encontró sentada con Valeria en una mesa tranquila cerca del comedor de oficiales esa misma noche, mientras la multitud se dispersaba y la prensa publicaba artículos con títulos como General Cortez, la voz que sacudió el sistema y honor esposado. ¿Siempre supiste que esto pasaría?, preguntó Carla con suavidad. Valeria removió su té y miró por la ventana. No sabía cuándo, dijo, pero sabía que pasaría. ¿Y si no eras tú?, preguntó Carla. Si era alguien que no sabía cómo llamar al Pentágono, preguntó Valeria con expresión seria. Entonces seguiría en esa celda. El silencio entre ellas estaba lleno de verdad, porque esta historia no se trataba solo de un general, sino de todas las personas que nunca pudieron hacer esa llamada. Y ahora, gracias a Valeria Cortez, el sistema que una vez lo silenció se vio obligado, finalmente, a escuchar. 4 semanas después, bajo el techo gris de una instalación militar clasificada a las afueras de Arlington, la general Valeria Cortez se encontraba ante una mesa llena de estrellas.
5 generales, un almirante y el secretario del ejército, todos en silencio, con las manos juntas y la mirada atenta, mientras revisaban los resultados de la revisión interna provocada por su arresto. Pero esta no era una audiencia disciplinaria. No para ella. Era una junta de reconocimiento, y no evaluaban si había roto el protocolo. Se preparaban para recompensarla por no romper la compostura. Su arresto fue ilegal, basado en perfilación racial, falta de criterio y un oficial local que confundió el silencio con una amenaza, según la investigación del Pentágono. El oficial Daley había renunciado días después de recibir una notificación federal de procesamiento por violaciones de derechos civiles, y el Departamento de Policía de Belmore estaba ahora en pleno proceso de reentrenamiento bajo la supervisión del Departamento de Justicia. Pero Valeria había rechazado entrevistas, contratos para libros y circuitos de conferencias. No quería fama, quería un cambio. Y el cambio había llegado, no por indignación, sino por moderación. Mientras el secretario se ponía de pie y leía la última condecoración en voz alta, destacando su conducta excepcional bajo presión civil y su liderazgo demostrado en condiciones domésticas hostiles, la expresión de Valeria permaneció inmóvil. Solo cuando le entregaron la medalla al servicio distinguido exhaló silenciosamente, no por orgullo, sino porque significaba que la conversación continuaría más allá de ella. Después de la ceremonia, no se demoró. Pasó rápidamente la fila de recepción, estrechó manos y salió al anochecer, donde una camioneta militar la esperaba para regresarla a su base. Pero antes de poder entrar, se detuvo. Un joven cadete, de unos 22 años, latino, nervioso, corrió hacia ella, la saludó demasiado rápido y soltó: «Señora, solo quería decirle que lo vi todo. O sea, lo que usted hizo. Me hizo creer que quizás yo también pertenezco aquí». Valeria lo miró, la dulzura de su mirada oculta tras su quietud. «Sí que pertenezco», dijo simplemente, y luego subió al vehículo y cerró la puerta. Dentro, se permitió una leve sonrisa. La tormenta había pasado, pero su impacto había sido devastador. Mientras tanto, en todo el país, las imágenes de su paso por el tribunal con el uniforme completo se habían convertido en un símbolo. Se proyectaban en especiales de noticias, en las aulas, en las conferencias de ética militar. La llamaban la general silenciosa, la mujer que esperó, la soldado que enfrentó al sistema. Pero Valeria no necesitaba títulos. Su misión siempre había sido la misma: proteger, servir, resistir. Y ahora, en un mundo donde la ira solía gritar primero, le había recordado a la nación cómo era la dignidad bajo presión. Un cartel que decía en honor a la mayor general Valeria se había erigido discretamente en el juzgado de Belmore. Cortés sirve como recordatorio de que la justicia debe ser uniforme en todos los ámbitos. Carla Méndez también había sido ascendida y ahora trabaja con el Departamento de Justicia en Derechos Civiles Militares. Evelyn Brooks había nominado a Valeria para un puesto de mando conjunto en el extranjero. Y aunque no había aceptado, todavía no, Valeria sabía que su próxima batalla no sería en un campo extranjero. Sería aquí, en silencio, en sistemas, en el lento cambio de poder que no nace de la furia, sino de la paciencia forjada a fuego. En el silencio de la camioneta, miró el teléfono militar en su regazo. Un mensaje la esperaba. Cuando esté lista, la puerta del Pentágono está abierta. Aún no la abrió. Se recostó, cerró los ojos y dejó que el zumbido del motor la impulsara, sabiendo que a veces el grito de guerra más fuerte no es un grito. Es una mujer que se niega a arrodillarse, se niega a doblegarse y elige esperar hasta que el mundo escuche su aliento.